Nunca imaginé que una túnica pudiera cambiar el destino de un hombre, a mucho menos el mío. Pero incluso hoy, después de tantos años, cuando cierro los ojos puedo sentir el roce suave del tejido sobre mis hombros y el peso silencioso de las miradas que despertó. Mi padre la colocó sobre mí como quien entrega un símbolo, un reconocimiento, un futuro. Yo no entendía entonces lo que significaba ser el hijo amado, ni comprendía cómo ese amor podía convertirse en la herida más profunda dentro de una familia. Recuerdo el día en que él terminó aquella prenda. La luz del sol se filtraba entre las vigas, iluminando las franjas de colores que había cosido con dedicación. Era hermosa, brillante, única, hijo mío. Dijo, eres la alegría de mis días. Su voz estaba cargada de una ternura que no daba a nadie más en mí. Sentí visto, elegido, ni quizá sin darme cuenta. Me aferré a esa elección como si fuera un derecho. No sabía que esa túnica que para mí era un regalo o para mis hermanos sería una sentencia. En aquel tiempo yo era joven, tenía pasos ligeros, sueños grandes y un corazón ingenuo. No veía las sombras que se formaban detrás de los gestos de mis hermanos. No entendía los silencios ni las miradas que se cruzaban cuando mi padre me llamaba primero. Muchos de ellos ya eran hombres hechos, endurecidos por el trabajo diario. Yo llegaba después, recibía más atención, escuchaba palabras que ellos deseaban oír, y aunque nunca los herí con mis manos, mi sola existencia bastaba para que se sintieran relegados. La túnica era un símbolo de algo que yo no veía en diferencia. Y la diferencia, dentro de un hogar marcado por heridas silenciosas, fácilmente se convierte en combustible. Cuando mi padre me entregó aquella prenda, algo en la atmósfera cambió. Mis hermanos guardaron un silencio extraño, no un silencio cualquiera, sino uno espeso, denso, el tipo de silencio que anuncia que algo se rompe por dentro. Yo, creyendo que estaban simplemente sorprendidos, sonreí, pero no vi lo que había detrás en la semilla de la traición germinando en cada uno de ellos. Los días pasaron, pero nada volvió a ser igual. Cada vez que caminaba por el campo con la túnica, sentía una tensión fina en el aire. Cuando me acercaba a mis hermanos, a veces dejaban de hablar. Otras veces me miraban y apartaban el rostro. Algunas veces fingían no escucharme. Yo intentaba aproximarme, intentaba conversar, pero sus respuestas eran cortas, frías, como golpes de indiferencia. Había noches en las que los escuchaba murmurar. No entendía todas las palabras, pero reconocía la frustración, la amargura, el resentimiento. Mi presencia era como un recordatorio constante de lo que ellos no tenían. Y aunque yo trataba de negar la realidad, algo dentro de mí comenzaba a sentir miedo. No un miedo que te hace correr, sino ese miedo silencioso que te hace cuestionarte ¿todo hice algo mal? ¿Dije algo equivocado? ¿Por qué se sienten así conmigo? Fue en esa época cuando empecé a tener sueños tan vívidos que permanecían conmigo durante el día. Veía figuras que se inclinaban ante mí, veía imágenes que no buscaba y que no entendía. Tal vez debí guardarlos para mí, tal vez debí haber sido más prudente, pero la juventud es imprudente. Y hablé, conté mis sueños a mis hermanos, pensando que me ayudarían a interpretarlos. No entendí que para ellos no eran misteriosos ni espirituales. Para ellos eran insoportables. Era como si yo confirmara la diferencia que los hería, como si yo reforzara el favoritismo que nunca pidieron soportar. La túnica, los sueños, el amor de mi padre en John para ellos, todo era una amenaza. Comencé a notar que la frialdad crecía. Sus miradas ya no escondían la dureza, y cada paso que daba con la túnica parecía resonar como una provocación, aunque nunca lo fue. Era simplemente mi vida, una vida que, para ellos, se convertía en motivo de dolor. Una mañana, mi padre me llamó, su voz no tenía ninguna sospecha, ningún temor, solo un pedido simple, hijo. Ve a ver a tus hermanos. Quiero saber si están bien. Yo asentí. Tomé la túnica y salí, sin saber que estaba caminando hacia el día que marcaría mi historia para siempre, sin saber que cada color de aquella prenda sería testigo de una traición que me quebraría el alma, sin saber que Dios estaba viendo cada detalle. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué hora es ahí. Cuando mi padre me envió a buscar a mis hermanos, pensé que sería un día más en los campos. No imaginaba que cada paso que daba me llevaría directo hacia la herida más profunda de mi historia. El camino era largo, seco, silencioso. A veces, mientras avanzaba, sentía una inquietud que no sabía explicar. No era cansancio. Era algo más parecido a una sombra, un presentimiento leve, como si el aire quisiera advertirme algo que yo no podía descifrar. Mientras caminaba, recordaba cómo solíamos trabajar juntos cuando éramos más jóvenes. Había momentos en que reíamos, en que compartíamos el pan, en que corríamos tras el rebaño sin pensar en diferencias ni favoritismos. Pero ese tiempo había quedado lejos, muy lejos. Ahora, cada vez que yo me acercaba,
Sentía que sus miradas eran como piedras silenciosas, y aún así, caminé. Porque era mi padre quien me lo pedía. Porque, en mi inocencia, todavía creía que podíamos volver a ser una familia unida. Cuando llegué al lugar donde deberían estar, no los encontré. Sentí un vacío extraño en el estómago. Los campos estaban tranquilos, apenas movidos por un viento suave. Vi rastros, huellas, marcas en la tierra que indicaban que habían pasado por allí, pero ya no estaban. Me quedé un momento observando el horizonte, preguntándome hacia dónde habían ido. Un hombre que pasaba por allí se detuvo al verme. «Buscas a tus hermanos, ¿verdad?», me dijo. Anasentián. Él señaló hacia el norte. Los escuché decir que iban a Dotán. Agradecí y seguí el camino indicado. No sabía que cada paso hacia Dotán era un paso hacia un destino doloroso, inevitable y perfectamente observado por Dios. El sol estaba alto cuando finalmente los vi a lo lejos. Estaban reunidos, hablando entre sí desde la distancia. No podía escuchar sus palabras, pero sí podía ver cómo sus miradas se alzaban hacia mí. Algo en sus gestos me heló la sangre. No era alegría, no era sorpresa, era otra cosa, algo más oscuro. Algo que me hizo dudar por un instante si debía continuar. Pero seguí caminando sin saber que mis pasos eran la última parte de un camino que yo ya no podría voltar atrás. Comencé a agitar la mano para saludarlos, esperando ver algún gesto mínimo de bienvenida. Pero ninguno respondió. Sentí una punzada en el pecho. Mientras me acercaba, noté que hablaban entre ellos con urgencia, como si discutieran algo importante. Había tensión en sus rostros, tensión que no tenía nada que ver con trabajo o cansancio. Era una tensión que me incluía a mí, aunque aún no entendía cómo. Ahí viene el soñador. Alcancé a escuchar sus voces cuando ya estaba un poco más cerca. Sus palabras no eran un saludo, eran una acusación, una burla. Aquella frase, dicha con desprecio, se clavó en mí como una espina. Quise sonreír. Quise creer que solo era una broma, pero sus rostros, sus ojos, no dejaban espacio para ilusiones. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en el aire que no era normal, una sensación de peligro que nunca antes había sentido. Intenté hablar en hermanos. «Mi padre quiere saber cómo están», pero mis palabras parecían perderse en un abismo. Ellos no respondieron, no sonrieron, no se movieron, permanecieron quietos, observándome, como si mi presencia confirmara aquello que ellos ya habían decidido. Di un paso más, y ellos dieron un paso hacia mí. No era un gesto de encuentro, era un gesto de encierro. Los vi intercambiar miradas entre ellos, miradas rápidas, duras, cargadas de un consenso silencioso. Mi respiración comenzó a agitarse apenas un poco. No quería creer lo que mis ojos estaban viendo, pero era imposible negar la realidad que se formaba ante mí. Y entonces, todo cambió en un instante. Uno de ellos se adelantó y me sujetó del brazo con fuerza. No entendí. «¿Qué haces?», pregunté, intentando soltarme. Otro se acercó y me empujó hacia el suelo. Caí de rodillas, confundido, tratando de comprender qué estaba pasando. «Basta», dije. «¿Qué están haciendo?». «Soy su hermano», pero mi voz no los conmovió. No hubo piedad en ninguno de ellos. En sus ojos había algo que jamás había visto, una mezcla de rabia acumulada, dolor no resuelto y una intención que era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Intenté ponerme de pie, pero uno de ellos me agarró por la túnica. Sentí un tirón brusco, violento. Otro me empujó por la espalda. El polvo se levantó alrededor de mí. Mis manos se rasparon contra la tierra dura. «Déjenme, escuchen. No entiendo qué están». Mi voz se cortó cuando uno se acercó lo suficiente para que pudiera ver su expresión. No era enojo momentáneo, no era irritación pasajera, era decisión. Una decisión que llevaba tiempo fermentando en silencio. Y yo estaba solo, completamente solo. El viento sopló ligeramente, moviendo la túnica que aún llevaba puesta. Aquella túnica, la señal de todo lo que ellos creían injusto, todo lo que ellos sentían que yo representaba. Vi cómo sus manos se cerraban sobre el tejido, y por un instante supe que esa prenda ya no era un regalo. Era un símbolo de dolor para ellos, un recordatorio que querían destruir. Uno de mis hermanos me miró directamente a los ojos y dijo algo que jamás olvidaré: «Hoy todo cambia». Y en ese momento, en ese silencio denso que precede a la caída, entendí que algo terrible estaba por suceder. Mi corazón gritaba dentro de mí y mis pensamientos se confundían. Quise correr, quise retroceder, quise despertar de lo que parecía un sueño, pero mis piernas no podían moverse. Apenas alcancé a decir: «Dios, ayúdame». Y él ya me estaba viendo. Nunca olvidaré el sonido que hizo mi cuerpo cuando cayó dentro del pozo. Fue un golpe seco, áspero, que me arrancó el aire por un instante. La tierra fría me recibió como un abrazo cruel, y el polvo se levantó alrededor de mí, nublando mi vista. Intenté incorporarme, pero el suelo era irregular, lleno de piedras que raspaban mis manos cada vez que intentaba apoyarme. Mis hermanos
Mis propios hermanos me habían arrojado allí como si yo fuese un estorbo, un peso que querían arrancar de sus vidas. Al principio pensé que debía de haber sido un acto impulsivo, un momento de enojo que pronto lamentarían. Levanté la cabeza, esperando verlos asomarse, preocupados, arrepentidos, tal vez llamándome por mi nombre, pero cuando mis ojos se ajustaron a la luz que entraba desde arriba, no vi preocupación. No vi culpa, 6 sombras moviéndose con determinación. Vi figuras que hablaban entre sí sin siquiera mirar hacia donde yo estaba. Hermanos, escúchenme. Por favor, ayúdenme a salir. Mi voz resonó contra las paredes del pozo, repitiéndose en ecos fríos que parecían burlarse de mí. No hubo respuesta. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho fuerte, desesperado. Me levanté, ignorando el dolor de mis rodillas raspadas, y traté de alcanzar la boca del pozo. Mis dedos rozaron la pared seca, y cada intento solo hacía que la tierra se desmoronara un poco más. Volví a gritar, esta vez con más fuerza: «Soy su hermano. ¿Qué están haciendo? Por favor, escúchenme». Pero la única respuesta fue el murmullo de sus voces arriba, debatiendo algo que yo no podía escuchar con claridad. El miedo comenzó a expandirse dentro de mí, lento, helado, como un veneno que se filtra por la sangre. No entendía cómo habíamos llegado a ese punto. No entendía cómo el amor entre hermanos podía transformarse en algo tan oscuro. Me apoyé contra la pared respirando y formao, entrecortadao. El olor del pozo era húmedo, antiguo, como si guardara la memoria de otros que también habían caído allí. Cerré los ojos un momento, tratando de controlar el temblor en mis manos. Tranquilo, me dije a mí mismo. Ellos van a volver. Esto no puede ser real. No pueden odiarme tanto. Pero entonces escuché una frase, una sola frase, dicha con voz firme, y que cayó sobre mí como una piedra. ¿Qué ganamos si solo lo dejamos ahí? Mi cuerpo entero se tensó. Sentí como si cada músculo se congelara. Sus palabras no eran una discusión pasajera. Era un plan. Mis pensamientos empezaron a girar, frenéticos. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué más pueden querer? Si ya me han tirado aquí. Me acerqué de nuevo a la pared tratando de ver algo, lo que fuera, pero mis manos se deslizaban una y otra vez sobre la superficie seca. El sol entraba por la boca del pozo, en un ángulo que hacía todo más irónico. Allí estaba yo, rodeado de hombres. Mientras la luz brillaba arriba, inaccesible, de repente, escuché pasos acercándose. El corazón me dio un vuelco. Mi pius du pai, limpiando mis lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recuperar un poco de dignidad. Por favor, ayúdenme. No entiendo por qué hacen esto. Una silueta se asomó al borde del pozo. Era Judán. Su mirada no era cruel, pero tampoco era compasiva. Era una mirada vacía, como si dentro de él algo se hubiera apagado hacía mucho tiempo. José, dijo, sin emoción. Basta de gritar. Sus palabras fueron una puñalada no por el tono, sino por la frialdad con la que las dijo. Él, uno de mis hermanos mayores, él, alguien a quien yo admiraba cuando era niño. Él era quien me decía que algún día seríamos fuertes juntos. Ahora, era alguien que me miraba como si yo ya no existiera. Quise hablar, pero mi voz se quebró antes de formar palabras. Judá desapareció de mi vista, y otros hermanos ocuparon su lugar. Algunos evitaban mirar hacia abajo. Otros me observaban, pero no con piedad, sino con una mezcla de desprecio y alivio, como quien finalmente se libera de un peso que ha cargado por demasiado tiempo. Me dejé caer de rodillas. Sentí que mi alma caía más rápido que mi cuerpo. Minutos, tal vez horas, el tiempo se distorsiona cuando el miedo toma el control. Dios, ¿por qué? Susurré, hundiendo el rostro entre mis manos. ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? Pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de mí sabía que no era cuestión de merecer. Era cuestión de corazones heridos. Corazones que nunca habían recibido lo que yo recibí. Corazones que llevaban años acumulando lo que yo, en mi ingenuidad, nunca supe ver. El sonido que escuché después me heló la sangre en pasos tan rápidos, tan determinados, y luego, voces «Ahí vienen unos mercaderes ismaelitas». Mi respiración se cortó, me quedé inmóvil. Todo dentro de mí se paralizó. ¿Mercaderes? ¿Para qué? ¿Qué planean hacer? Mis manos comenzaron a temblar sin que yo pudiera controlarlas. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas se doblegaron. La pared del pozo parecía más alta que antes. El cielo, más distante, oí como discutían. Voces tensas en propuestas, negociaciones. Y entonces, la frase que cambió todo, «vendámoslo en mi corazón», se detuvo, literalmente, por un segundo entero. No sentí que estuviera vivo. Vendámoslo. Es nuestra oportunidad. Yo, un hermano, un hijo, un joven de carne y hueso, convertido en mercancía. Intenté gritar, intenté pedir misericordia, pero ningún sonido salió de mi boca. Mis manos se aferraron a la tierra,
temblando. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no pude contener. Desde arriba, escuché su decisión sellada, como si ya no hubiera vuelta atrás, como si mi vida no valiera más que unas monedas. En ese instante, con el corazón destrozado, entendí algo profundo. Mi historia ya no estaba en manos de ellos. Nunca lo estuvo. Estaba en manos de aquel que me veía incluso allí, en la oscuridad más absoluta. El momento en que escuché las cuerdas deslizarse hacia el interior del pozo fue como sentir una sentencia caer sobre mi alma. No eran cuerdas de rescate, no eran manos extendidas para levantarme como hermano, eran instrumentos de un destino que ellos mismos habían decidido para mí. Cuando tocaron mi piel me estremecí. No quería creer lo que estaba a punto de suceder. No quería aceptar que mis propios hermanos, estaban a punto de entregarme a desconocidos como si fuera un objeto, una carga, algo que se puede reemplazar. No, por favor, escuchen, grité mientras sentía cómo tiraban de mí hacia arriba. Soy José. Soy su hermano. ¡No hagan esto! Mis palabras se quebraban al salir, ahogadas por un miedo que apretaba mi pecho. Pero ellos no respondieron, no con palabras, solo con fuerza. Me levantaron hasta la superficie sin mirarme a los ojos, como si al hacerlo tuvieran que enfrentar lo que estaban a punto de cometer, como si evitar mi mirada hiciera más fácil negarme, arrancarme de su historia y de sus vidas. Cuando mis pies tocaron el suelo fuera del pozo, intenté correr, o por lo menos retroceder unos pasos, pero uno de ellos me sujetó por el brazo. Su agarre era tan firme que sentí mis huesos protestar. Yo sabía exactamente quién era por la forma en que apretaban Simeón. Siempre fuerte, siempre intenso, pero nunca imaginé que dirigiría esa fuerza contra mí. Intenté explicarme, pero él no me escuchó, ninguno lo hizo. Me arrancaron la túnica con un tirón brusco, la túnica que mi padre me había dado con amor, la túnica que representaba su cariño, su preferencia, su orgullo, la túnica que mis hermanos odiaban sin decirlo. Vi cómo la doblaban y la dejaban a un lado como si fuera un resto inútil. Fue ahí cuando entendí que, para ellos, yo no era más que un símbolo que querían destruir. Llévenselo, dijo uno de ellos finalmente, señalándome sin un rastro de remordimiento. Los mercaderes se acercaron. Eran hombres curtidos por el sol, con manos ásperas y miradas acostumbradas a ver dolor sin conmoverse. Me observaron como se observa a un animal antes de comprarlo. Me tocaron los brazos, examinaron mi cuerpo, como si yo no fuera un ser humano, como si yo no fuera un hijo, un hermano, alguien con sueños. Sentí una humillación tan profunda que me costó respirar. Es joven, fuerte, dijo uno de ellos. Nos servirá. Mis hermanos asintieron. El intercambio fue rápido. Monedas cayeron en sus manos, y mi alma cayó conmigo. Yo esperaba, en lo más oculto de mi corazón, que alguno de ellos se arrepintiera, que alguno alzara la voz, que alguno dijera: bastan, es demasiado, es nuestro hermano, pero no lo hicieron. Fue entonces cuando me tomaron del brazo y comenzaron a arrastrarme hacia los camellos. Yo forcejeé, grité con toda la fuerza que me quedaba: Rubén, Judá, Leví, por favor, no hagan esto, soy parte de ustedes, somos de la misma sangre. Rubén no me miró. Judá apretó la mandíbula. Leví bajó la vista. Ann y yo me rompí un poco más. A los mercaderes me amarraron las muñecas. El roce de la cuerda quemó mi piel. Y mientras lo hacían, mi corazón se partía con un dolor que ninguna palabra podría describir. Miré a mis hermanos una última vez. Ellos estaban juntos, y yo estaba siendo entregado a la nada. Intenté acercarme a ellos, incluso con las manos atadas. Intenté dar un paso. Pero uno de los mercaderes me empujó con fuerza. Caí al suelo, golpeando la tierra con el hombro. Sentí un ardor inmediato, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor que atravesaba mi alma. Levántalo, ordenó uno de ellos. Me levantaron como si fuera un saco de trigo, como si no importara, como si lo que yo sentía no tuviera peso. Yo seguía llorando, no de miedo, no de dolor, sino de incredulidad, de traición. Una traición que llevaba el nombre de cada uno de mis hermanos. Cuando los camellos comenzaron a avanzar, sentí que el mundo que conocía se alejaba en cada paso. Mis hermanos se volvían más pequeños a la distancia. Sus figuras se difuminaban con el calor del sol. Algunos aún me miraban, otros habían dado la espalda. Pero ninguno vino por mí, ninguno corrió, ninguno gritó, ninguno se arrepintió. Las lágrimas me nublaban la vista mientras repetía en silencio: ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué hice para que me odiaran así? Pero aun cuando el dolor era insoportable, había algo dentro de mí que seguía vivo, algo que no se rompía aunque todo lo demás sí lo hacía, una certeza suave, silenciosa, que no venía de mí. A Dios. Estaba allí viéndolo todo, sintiendo todo, acompañándome aunque yo no pudiera entenderlo, y mientras me alejaban hacia un destino incierto, esa verdad, tan pequeña como una chispa,
Se convirtió en la única luz dentro de mi oscuridad. A mis hermanos podían venderme, pueden quitarme mi hogar, pueden romper mi corazón, pero nunca podrían arrancar a Dios de mi historia. La casa de Potifar fue el lugar donde aprendí, por primera vez, a levantarme del polvo. Cuando los ismaelitas me vendieron en Egipto, llegué allí como un joven roto, con el alma desgarrada y los ojos aún ardiendo por el llanto. Me sentía vacío, perdido, reducido a un nombre pronunciado con acento extranjero. Pero incluso en ese estado, algo dentro de mí, esa chispa silenciosa que Dios había mantenido viva, seguía respirando. Potifar era un hombre poderoso, acostumbrado a mandar y ser obedecido. Cuando me vio por primera vez, sus ojos analizaron cada detalle de mi postura, mis manos, mi manera de responder. No buscaba un esclavo cualquiera, buscaba a alguien útil, confiable, y aunque yo estaba destrozado, Dios estaba conmigo. Esa fue la diferencia. Esa fue la razón por la que, aun siendo esclavo, fui puesto a trabajar dentro de su casa, no en los campos, no bajo el sol abrasador, sino en un ambiente donde mis dones no tardaron en salir a la luz. Los primeros días fueron difíciles. Cada orden que recibía era una prueba. Cada mirada era un recordatorio de lo que yo había perdido. A veces, al terminar mis tareas, me quedaba unos segundos mirando mis manos. Las mismas manos que antes tocaban la túnica de colores, ahora obedecían órdenes de desconocidos. Y aún así, Dios hacía que todo lo que tocaba prosperara. Potifar comenzó a notarlo. Los sirvientes lo comentaban. La casa misma parecía funcionar mejor cuando yo estaba presente. Me asignó más responsabilidades. Y cada vez que confiaba en mí, algo dentro de mi corazón se reordenaba. Aprendí a organizar, a administrar, a observar detalles que antes no veía. Aprendí disciplina, aprendí obediencia, aprendí a trabajar con excelencia incluso cuando la vida no era justa conmigo. Con el tiempo, Potifar me puso al frente de toda su casa. Su voz resonó clara cuando lo dijo: An José, desde hoy, todo lo que tengo estará bajo tu cuidado. Sus palabras me golpearon de una manera extraña, una mezcla de honra y dolor, porque parte de mí sabía que estaba allí por causa de una injusticia. Y aún así, Dios me daba favor. Era una paradoja difícil de comprender al estar en un lugar al que no pertenecía y prosperar allí. Pero así trabaja Dios, Él usa hasta la tierra más dura para hacer brotar vida. Sin embargo, con la honra llegó una nueva prueba en la esposa de Potifar. Su mirada me seguía por los pasillos. Era una mirada insistente, peligrosa, cargada de intenciones que yo no compartía. Ella me hablaba con una suavidad calculada, como quien siembra una trampa en cada palabra. Pero yo sabía quién era, sabía a quién pertenecía, sabía que nada bueno podría surgir de esa atención. Un día, mientras organizaba los registros de la casa, ella se acercó demasiado. Sentí su sombra sobre mí antes de escuchar su voz. José, ven conmigo. Mi corazón latió con fuerza, no por atracción, no por deseo, sino por temor. Temor a fallar a Dios, temor a fallarme a mí mismo, temor a perder lo poco que había reconstruido. Respondí con la voz firme: mi Señor ha confiado en mí. Me ha dado autoridad sobre todo, excepto sobre ti. ¿Cómo podría hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Ella frunció el ceño. No estaba acostumbrada a que alguien la rechazara, mucho menos alguien que consideraba inferior. Pero yo no podía ceder, no por placer, no por presión y no por nada. Yo había perdido demasiado como para perder también mi integridad. En los días pasaron. Y ella insistió una y otra vez. Su voz se volvía más peligrosa, más insistente. Yo evitaba estar cerca. Trabajaba rápido, me movía de un lugar a otro. Procuraba no quedarme a solas con ella. Pero su insistencia crecía. Y con cada no mío, su rostro se endurecía un poco más. Hasta que llegó el día que cambió todo. Estaba solo en la casa. Todos los demás habían salido. Yo no sabía que ella me esperaba. Al entrar, escuché la puerta cerrarse detrás de mí con un golpe sordo. Kaya Weil la vi. Su mirada era una mezcla de deseo frustrado y decisión férrea. Antes de que pudiera hablar, ella se acercó y tomó mi túnica con fuerza. José, ven conmigo ahora. Su voz no era una invitación. Era una orden envuelta en amenaza, pero yo no iba a ceder. No podía. Sentí su mano aferrada a mi ropa, tirando de mí. Y en ese instante supe que solo tenía dos opciones. Perder mi honra o perder mi libertad. Corrí sin mirar atrás, dejando mi túnica en sus manos. Preferí huir desnudo de su trampa, antes que esconder mi pecado ante Dios. Mi corazón latía como un tambor mientras salía de la casa. Pero el mundo no siempre recompensa lo correcto. A veces, lo correcto te lleva directo a otra injusticia. Cuando Potifar regresó, ella lo recibió con gritos falsos y lágrimas ensayadas. Alzó mi túnica, la que me había arrebatado, y lo acusó. Este hebreo intentó aprovecharse de mí. Su mentira cayó como una daga. Yo lo supe en el instante en que Potifar me llamó. Vi la furia en sus ojos.
una furia nacida no de verdad, sino de vergüenza. Él confiaba en mí, y ahora, sin pruebas ni explicación, esa confianza se había convertido en sospecha. Yo solo pude decir a mi señor, jamás haría tal cosa, pero mis palabras no tuvieron peso frente a la mentira de su esposa, y antes de que pudiera defenderme, me llevaron lejos de la casa que había administrado, lejos del favor que Dios me había dado, lejos de la honra que había conquistado, mi Laverne, a la prisión. Y mientras las puertas se cerraban tras de mí, entendí algo profundo. Hacer lo correcto no siempre trae recompensas inmediatas. Pero Dios siempre ve, incluso cuando el mundo te encierra por ser fiel. La prisión, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde el alma, si no se aferra a Dios, se marchita lentamente. Cuando las puertas de hierro se cerraron detrás de mí, el sonido retumbó en mi pecho como un golpe que sellaba un destino que no merecía. Pasé mis manos por las paredes frías, ásperas, como si tocara la evidencia viva de la injusticia. Todo lo que había construido en la casa de Potifar, toda honra, toda confianza, toda dedicación, desapareció en un solo día, por una mentira nacida del rechazo. El olor de la prisión era pesado, denso, una mezcla de humedad, hierro y desesperanza. Los demás prisioneros me miraban como se mira a alguien que ha caído desde muy alto. Algunos susurraban, otros simplemente me ignoraban. Yo me senté contra la pared, con las rodillas recogidas, dejando que mis lágrimas cayeran sin intentar detenerlas en Dios. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté en silencio. Pero incluso mientras lo decía, algo dentro de mí sabía la respuesta en Dios estaba allí conmigo, aunque yo no lo sintiera, aunque todo me dijera lo contrario. Los primeros días fueron duros, las noches, aún más. El frío penetraba mis huesos, el silencio se llenaba con pensamientos que dolían. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi padre preguntándose dónde estaba, veía a mis hermanos. Y el momento en que me entregaron, veía a la esposa de Potifar sosteniendo mi túnica y diciendo su mentira con voz temblorosa. Y yo, atrapado entre recuerdos y paredes de piedra, me preguntaba si alguna vez la luz volvería a tocar mi vida. Pero fue ahí, en la profundidad de esa oscuridad, donde Dios comenzó a hablarme. No con palabras audibles, no con visiones como antes, sino con una presencia suave, silenciosa, constante, como un susurro que me recordaba que yo no estaba allí por error, que cada lágrima tenía propósito, que cada injusticia era terreno fértil para algo que yo no podía imaginar. El jefe de la prisión me observó durante días. Notó que yo no maldecía, que no peleaba, que no reaccionaba como los demás. Notó, aunque tal vez no entendiera, que había algo diferente en mí, y así como Potifar había visto mi fidelidad, el jefe de la prisión también la vio. Una mañana se acercó y dijo, José, desde hoy estarás a cargo de algunos prisioneros. En sus palabras me sorprendieron. No esperaba favor en un lugar destinado al olvido, y sin embargo, allí estaba. Dios seguía haciendo prosperar mis manos, incluso en la prisión. Cuidé de los prisioneros, organizaba tareas, mantenía el orden, y cuanto más servía, más paz encontraba. No porque la prisión fuera justa, sino porque Dios era fiel. Con el tiempo, llegaron dos nuevos prisioneros, el copero principal del faraón y el panadero. Ambos estaban turbados, inquietos, llenos de preocupación. Una noche los escuché hablar entre susurros. Parecía que algo los angustiaba profundamente. A la mañana siguiente noté que sus rostros estaban abatidos. ¿Por qué están tan tristes hoy?, les pregunté. El copero levantó la mirada con dificultad. Ambos tuvimos sueños, pero no hay nadie que pueda interpretarlos al escuchar la palabra sueños. Sentí un estremecimiento en mi interior, ese mismo don, ese mismo canal por donde Dios me hablaba antes. Regress, no en la comodidad de mi hogar, no bajo el abrigo de mi padre, sino dentro de una prisión injusta. Dije con firmeza, no pertenecen a Dios las interpretaciones. Cuéntenme sus sueños. El copero habló primero. Me relató su sueño con detalle, y mientras escuchaba, Dios me daba entendimiento. Cuando él terminó, dije, en 3 días, el faraón te devolverá a tu puesto. Volverás a servirle. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Luego añadí algo que salió de mi corazón sin filtro. Pero cuando eso suceda, recuerda que estuve contigo. Hablé el di yo no hice nada para estar aquí. En el panadero, al ver que la interpretación del copero era buena, se apresuró a contar la suya. Pero mientras hablaba, sentí un peso en mi espíritu. No era un final feliz. No podía mentirle. Así que, con el corazón apretado, dije, no, en 3 días. El faraón te quitará la vida. En el panadero bajó la cabeza, abatido. Yo también sentí un dolor profundo. No era fácil ser portador de malas noticias. Pero en la prisión, donde todo es verdad desnuda, entendí que la fidelidad a Dios es más importante que el consuelo temporal. 3 días después, todo ocurrió exactamente como Dios había revelado. El copero volvió a su puesto. El panadero fue ejecutado. Y yo,
Seguí en prisión, esperando que el copero hablara a mi favor. Pero los días pasaron, las semanas en los meses, y él no me recordó. En el silencio volvió a ser mi compañero. Pero esta vez ya no era el silencio de la desesperación. Era un silencio donde mi fe se profundizaba, donde entendía que el favor de los hombres no es lo que abre puertas eternas, donde aprendí que el tiempo de Dios nunca llega tarde, aunque parezca demorado. Allí en la prisión, aprendí a confiar no en circunstancias, sino en aquel que está presente en cada una de ellas. Aprendí que Dios no me había abandonado cuando mis hermanos me vendieron. No me había abandonado cuando la esposa de Potifar me mintió. No me había abandonado cuando las puertas de la prisión se cerraron. Él estaba allí en cada lágrima, en cada noche fría, en cada silencio, en cada sueño interpretado. Él me estaba preparando, aunque yo aún no sabía para qué. Nunca imaginé que el sonido de unas sandalias apresuradas sobre el suelo pudiera anunciar un destino nuevo. Pero así fue. Era temprano cuando escuché a los guardias hablar entre ellos. Sus voces estaban cargadas de urgencia, algo inusual en la monotonía de la prisión. Me levanté, limpié el polvo de mis manos y esperé en silencio. Años habían pasado desde que el copero regresó a su puesto y me olvidó. Años en los que mi fe había sido moldeada en cada noche de frío, en cada oración sin respuesta visible. Pero aquel día, algo distinto se movía en el aire. Uno de los guardias se detuvo frente a mí. José, prepárate, te requiere el faraón a mí. Corazón. Se detuvo un instante. El faraón a mí, un prisionero extranjero, acusado injustamente, delante del hombre más poderoso de la tierra. Las palabras del guardia fueron como una luz encendiendo algo que dormía dentro de mi pecho. No sabía qué significaba aquello. No sabía qué quería el faraón, pero sí sabía algo. Dios estaba haciendo algo que había estado preparando desde hacía mucho. Incluso desde el pozo me dieron ropa limpia, me afeitaron, como dictaba la costumbre egipcia. Cada movimiento, cada gesto, parecía arrancar capas de dolor que había cargado durante años, como si Dios mismo me estuviera diciendo: levántate. Hoy comienza algo nuevo. Cuando entré en los salones del palacio, vi columnas inmensas, suelos brillantes, paredes grabadas con historias de reyes. Todo era majestuoso, imponente, pero nada de eso me intimidó. No porque yo fuera fuerte, sino porque aquel que estaba conmigo era más grande que cualquier trono. El faraón estaba sentado, sus ojos fijos en mí. Había inquietud en su mirada, un desespero controlado. Cuando habló, su voz llenó el salón. Me han dicho que puedes interpretar sueños. Yo respiré profundo. Recordé mis días en la prisión. Recordé los sueños del copero y del panadero. Recordé mi propia historia. Y respondí con la verdad: no, está en mi Dios dará la respuesta que buscas. El silencio cayó. Un silencio respetuoso. Un silencio que reconocía que mis palabras no eran orgullo, sino reverencia. El faraón comenzó a relatar sus sueños. Vacas gordas y flacas, espigas llenas y vacías, todo envuelto en simbolismos que inquietaban su espíritu. Y mientras hablaba, lo supe. Lo supe con una claridad que no venía de mí. Dios me daba entendimiento. Cuando terminó, dije: Dios te ha mostrado lo que Él va a hacer. Vendrán 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre tan grande que hará olvidar la abundancia. Pero si preparas provisiones durante los años buenos, Egipto vivirá. El faraón me miró sin parpadear. Sus consejeros murmuraban entre sí, pero entonces él se puso de pie y dijo: ¿acaso encontraremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Yo no creía lo que escuchaba. Lo que mis oídos oían era imposible, impensable, inimaginable. Pero Dios no trabaja dentro de los límites de lo posible. El faraón tomó su anillo y lo colocó en mi dedo. Me vistió con ropas finas, colocó un collar de oro sobre mi cuello, y declaró ante todos: desde hoy, José será gobernador de toda la tierra de Egipto. Solo yo estaré por encima de él. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Lágrimas que no nacían de dolor, sino de asombro. Lágrimas que llevaban el peso de todos los años en la prisión. Lágrimas que recordaban el pozo, los mercaderes, las injusticias, y a mis hermanos. Pasaron acos, los tiempos de abundancia llegaron. Yo supervisé cada almacén, cada medida du grano, cada ciudad que construimos, para guardar lo que el futuro consumiría. Y entonces la hambruna comenzó, tal como Dios había dicho. El hambre no afectaba solo a Egipto, sino a toda la tierra, incluso Canaán, incluso mi familia. Un día, mientras estaba sentado en mi cargo, administrando las provisiones, escuché un anuncio: han llegado extranjeros que buscan alimento. Levanté la mirada, y cuando los vi entrar, eran ellos mis hermanos. Los mismos que me arrojaron al pozo, los mismos que me vendieron, los que destruyeron mi infancia. Ellos no me reconocieron, pero yo sí los conocía en cada rostro, cada herida que me habían dejado. Mis manos temblaron levemente, no de odio, no de venganza,
sino de comprensión. En un solo instante entendí todo. Entendí por qué Dios me había permitido pasar por el pozo, por la esclavitud, por la prisión. Entendí que la traición no había sido el final, sino el comienzo del propósito. Dios me envió antes que ellos, no para castigarlos, no para humillarlos, sino para salvarlos. Y mientras ellos se inclinaban delante de mí, cumpliendo los sueños que Dios me había dado cuando era joven, sentí que un círculo se cerraba. No un círculo de dolor, sino de redención. En ese momento mi corazón habló a lo que ellos pensaron para mal. Dios lo usó para bien. A la traición fue real. El dolor fue profundo, pero el propósito fue mayor que todo, porque Dios vio todo. Dios estuvo en todo, y Dios cumplió todo. Cuando mis hermanos regresaron por segunda vez, aún sin reconocerme, algo dentro de mí se quebró. Ya no era el joven que lloró dentro del pozo, ni el esclavo humillado, ni el prisionero olvidado. Era un hombre formado en el fuego de la adversidad. Un hombre que había visto la mano de Dios escribiendo su historia, incluso en los capítulos más oscuros. Pero cuando los vi temblar al darse cuenta de quién era yo, cuando escuché sus disculpas, cuando vi el miedo en sus ojos, no pude contener más las lágrimas. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de un corazón que finalmente entendía algo profundo. La sanidad no llega cuando el dolor desaparece, llega cuando el propósito se revela. Me acerqué a ellos. Mis pasos resonaron en la sala, lentos, firmes, cargados de años que no podrían ser recuperados, pero sí redimidos. Y cuando estuve frente a ellos, no pude más en soy yo. José, en sus rostros se transformaron, el miedo, la confusión y la culpa se mezclaron en sus ojos. Pero antes de que pudieran hablar, extendí mis manos hacia ellos. No se entristezcan, no se enojen por lo que hicieron. Dios me envió delante de ustedes para preservar vida, y fue allí, en medio de aquel encuentro que parecía imposible, que entendí algo que había estado ante mis ojos desde el principio. A lo que mis hermanos hicieron por ira, Dios transformó en camino. Lo que ellos hicieron en secreto, Dios usó a la vista de todos. Lo que ellos planearon para romperme, Dios usó para levantarme. La traición no fue mi final, la injusticia no fue mi derrota en la prisión, no fue mi sepultura. Dios estuvo en cada paso, incluso cuando yo pensaba que estaba solo, incluso cuando mis lágrimas caían sin respuesta aparente, incluso cuando el mundo me dio la espalda. Dios nunca lo hizo. Y hoy, mirando hacia atrás, puedo decirlo sin temblar: si mis hermanos no me hubieran traicionado, yo no estaría aquí. Si no hubiera sido vendido, no habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido acusado falsamente, no habría pisado la prisión. Si no hubiera estado en la prisión, no habría interpretado sueños. Si no hubiera interpretado sueños, no habría llegado al palacio. Y si no hubiera llegado al palacio, mi familia menos y naciones enteras habrían perecido. Mi dolor fue el camino hacia mi propósito. Mi lágrima fue la semilla de mi destino. Mi caída fue el terreno donde Dios levantó lo que nadie podía prever. Porque Dios vio todo, y Dios escribió todo. Incluso cuando yo pensaba que mi historia había terminado, Dios recién estaba comenzando.